Bienvenidos a Lo Simple y No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Javier Chicote, jefe de investigación de ABC. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Alberto, encantado de saludarte de nuevo. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo. Antes de empezar a hablar de los temas, a la gente le animo a que se suscriba al canal y que le dé a like. Y bueno, vamos a hablar de la actualidad que azota al gobierno, al PSOE, con los casos de corrupción que están saliendo. Y este fin de semana pasado hubo comité federal el día 5 y saltó lo de Francisco Salazar. ¿Qué te pareció empezando por ahí, por lo último? Bueno, yo creo que estamos como el refrán de que perro flaco todos son pulgas, ¿no? Entonces, creo que el sanchismo está terminando, que es una etapa que llega a su fin, como pasó con el felipismo, con el aznarismo, con Rajoy, con Zapatero, por unos motivos o por otros, por corrupción, por crisis económica, por lo que sea, y yo creo que estamos en un fin de ciclo, con Sánchez es mucho decir, pero creo honestamente que estamos en un fin de ciclo, que esto se está terminando, y esto es sintomático. Lo que pasó el otro día, que un medio progresista como el diario.es les reventó el Comité Federal publicando justo antes de que comenzara, pues que Salazar, uno de los hombres de la Secretaría de Organización de Sánchez, pues tenía, según fuentes consultadas por el diario.es, comportamientos inapropiados, babosos y tal, con distintas mujeres del partido. Entonces aquí tenemos a Pedro Sánchez y a los suyos llegando a un comité muy complicado por la corrupción y les salta otra historia. Otra historia que además afecta mucho al feminismo, y el PSOE es un partido que hace bandera del feminismo, y resulta que tenían ahí un tipo que, según, yo no sé, no hay denuncias, yo no conozco quién dice esto, pero según estas mujeres que trabajaban en el PSOE, pues no era muy feminista, ¿no? Pero que intentaba quedar con ellas fuera, las presionaba, se alertaban entre ellas que tuvieran cuidado si en algún momento estaban a solas con Salazar, y claro, eso cayó como una auténtica bomba y le hizo mucho daño. Insisto, yo creo que es un síntoma de que van cuesta abajo y casi ya sin frenos. Aparte de lo personal al salir del partido, ¿crees que va a ir para adelante con alguna causa que se pueda abrir o alguna denuncia que puedan hacerle ya más de lleno? De momento, que yo sepa, estuve además el otro día en La Sexta con Monrossi, que es uno de los autores. Ellos hablaban de que esto es una cosa que se decía internamente en el partido, pero no, o al menos no constaban denuncias ni en la policía ni en ningún sitio. Incluso en el partido creo que tampoco hubo ninguna denuncia formal, ¿no? Que eso se puede acudir a recursos humanos o incluso se puede ir por la vía de inspección de trabajo si está vinculado con el acoso laboral. Entonces, que yo sepa, no hay. Otra cosa es que a raíz de publicar esto, pues haya alguna pues trabajadora del PSOE o lo que fuera que decida pues poner una denuncia, y ahí ya pues empezaría un trámite, pero de momento estamos en un estadio previo, que esto es un tema muy delicado. Yo publiqué, yo destapé el caso Monedero, que se le parece un poco, y le tuve que dar una pensada importante a la hora de publicar, porque es verdad que este tipo, Salazar o Monedero, cuando se publica algo así, claro, tú no puedes dar el nombre de la víctima, salvo que ella quiera, la presunta víctima. Entonces no sabes un poco quién acusa y por lo tanto cómo defenderte. Son temas delicados, pero tanto Podemos como el PSOE han hecho bandera de esto. Por lo tanto, en cualquier caso, si se quejaran de esa indefensión, son un poco víctimas de su propia ideología o su propia forma de ver las cosas. Entonces, de momento, resumo, que yo sepa, no hay denuncias. Esto no está en el terreno ni policial ni judicial, sino aún dentro del terreno político de comportamientos inapropiados, por decirlo de alguna forma, dentro de la formación política. También siguiendo, venía golpeado sobre todo en las últimas semanas por Santos Cerdán. La gente se preguntará, alguna gente se preguntará, ¿por qué Santos Cerdán ha ido a la cárcel y Koldo y Ábalos no? ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, muy buena pregunta. A Koldo lo detienen en el 20 de febrero de 2024. El juez lo deja en libertad, le hacen detención, entrada y registro, el pack completo. Te detienen, entran en tu casa y te la registran. Y luego el juez lo deja en libertad, porque los jueces, a la hora de decidir una libertad, tienen que valorar tres puntos. Uno, si hay riesgo de fuga; dos, si hay riesgo de destrucción de pruebas; y tres, si hay riesgo de presionar a otros testigos o a otros encausados. Entonces, en el caso de Koldo, el juez vio que tenía arraigo, que tiene una niña pequeña, vio que no había riesgo de fuga, la investigación estaba ya bastante avanzada cuando estalló, ya se había registrado su casa y consideró que no existían esos riesgos y por lo tanto quedó en libertad.
en una investigación, pero en libertad. Ábalos tuvo todo el tiempo del mundo para destruir pruebas o para fugarse si hubiera querido, porque desde que detienen a su asesor hasta que se actúa contra él, él además siendo aforado tuvo todo ese tiempo y tampoco se fugó ni nada parecido. ¿Qué ocurre? Que Santos ha saltado más tarde el caso, en lo que a él se refiere, y cuando fue a declarar hizo una declaración muy poco afortunada. Yo creo que mal aconsejado por su abogado Benet Salellas, que es el independentista de la CUP, que planteó una declaración política. No quiso colaborar, no contestó a las preguntas del juez, tampoco a las del fiscal, y como en el caso además de Cerdán también hay un documento en el que dice que él era el propietario del 45% de Servinavar, una de las empresas de la trama, es decir, que si ese documento fuera cierto, que lo tenía él, y bueno, lo tenía su socio, el de Servinavar, él habría sido político en entidades adjudicadoras y a su vez adjudicatario de obra pública, que sería una cosa insólita. Y en esa declaración, pues no, el juez vio que no iba a colaborar, además estaban las grabaciones y decidió enviarlo a prisión, yo creo que para ver si se ablandaba. Por contra, Ábalos sí que ha declarado, no ha colaborado mucho, pero ha declarado, y en el caso de Coldo se la jugó. Coldo podía haber ido a la cárcel también, ¿eh? Porque Coldo, de hecho, se llevó ropa el día de la declaración porque él se iba a negar a declarar. Y ahí no nos habría extrañado, es decir, juez Santos, pero también podía haber ido Coldo en la declaración unos días antes. ¿Qué ocurre? Que Coldo tiene una abogada que es muy buena, por cierto, recién nombrada. A Coldo lo llevaba Ismael Oliver y Coldo pues, dejaron la relación y lo cogió Leticia de la Hoz. Entonces ella pidió posponer porque llevaba poco tiempo y no se había podido estudiar la causa en lo referente a Coldo, porque antes sí llevaba a Joseba, hermano de Coldo, y a Patricia Uriz, la exmujer de Coldo, la madre de su niña. Y el juez le dijo que no, que tenía que declarar, entonces él se negó a declarar y se arriesgó. La verdad es que se arriesgó, su abogada y él se arriesgaron, pero pues le dejó en libertad, yo creo que por la indefensión que podría haber supuesto enviarlo a prisión, teniendo en cuenta que la abogada está recién nombrada. Entonces, bueno, creo que te he contado un poco el panorama y solo ha ido Santos, pero que sepas que Coldo estuvo a puntito y que por este motivo no fue a prisión. ¿Crees que pueden salir muchas más cosas de Santos Cerdán, de cuentas, de propiedades que tenga su nombre? ¿Crees que queda mucho por salir? Yo llevo mucho tiempo preguntando por eso y el entorno de Santos Cerdán siempre dice que no tiene nada, que él nunca metió la mano en la caja, que vivía modestamente. Yo he echado las cuentas en función de su sueldo, lo que pagaba de piso y tal, y no descartaría que si él ha obtenido beneficios de la trama, como dicen las grabaciones, los hubiera usado para pagar todos esos gastos corrientes, ¿no? Hay muchos gastos que si tú los vas pagando en metálico, pues oye, ahí lo vas diluyendo, vas gastando el dinero, lo que pasa es que eso no te suele dar para una gran trama de corrupción. Si has cobrado millones de euros, pues no te los vas a gastar en el supermercado, ¿no? O tomándote copas. Llega un momento que no... Bárcenas tenía 50 millones de euros que los tuvo que guardar en Suiza, porque es demasiado. Entonces, si fuera poco y tal, si tienes dinero lo has sabido esconder muy bien. Entonces, yo no estoy seguro de hasta dónde llega esto. Hay unas sospechas, el informe famoso de la UCO de 500 páginas que salió hace unas semanas, hablaba de que habían podido cobrar entre 650.000 y 1 millón de euros. Pero esa cifra no cuadra, porque es muy poco. O sea, para ti y para mí 1 millón de euros es mucho. Si nos lo dan esta tarde, pues sí, nos alegra en el día. Pero si estás hablando de que son mordidas por adjudicaciones de obras de Adif de varios decenas de millones de euros cada obra, no te sale la cuenta. El 3% que se decía en Cataluña es mucho más. De hecho, el juez magistrado Leopoldo Puente hace un cálculo y dice que aunque no fuera el 3, aunque fuera solo el 1%, serían 5 millones de euros y no aparecen. Entonces, ahora mismo los integrantes de la trama tienen esa ventaja y es que no está el dinero. El dinero no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado los periodistas ni tampoco la UCO. Pero mientras no aparezca el dinero, pues se pueden agarrar a eso. Aunque es verdad que hay grabaciones en las que se habla de dinero. Y si tú ahora a mí me dijeras, oye, Javi, que los 50.000 nos los guardamos, los repartimos, yo te diría, oye, ¿qué me estás contando? Que 50.000, ni que niño muerto. Y ahí no. Lo que le dice Santos a Coldo es, calla, punto. Apúntalo y ya está. Entonces, en el caso de Coldo, si él compró un par de apartamentos en Benidorm, tiene ingresos en metálico muy elevados, de unos 80.000 euros al año, 3 años seguidos, que él dice que era por los Airbnb de los apartamentos y de algo que tenía por Navarra, creo recordar. La exmujer de Coldo es de una familia de dinero. Su padre tenía, no recuerdo, heredó de su padre dinero, tenía una empresa, una fábrica, algo así. Entonces, no sé, los informes patrimoniales ahí están.
pero de momento se están haciendo. De Santos Cerdán veremos uno, de Ábalos también veremos más, porque el que se hizo no apareció mucho. El terreno aquel de Colombia, pero que era un error porque no eran millones de dólares americanos, sino de pesos colombianos, que nada tenía que ver. Entonces creo que vamos a tener que esperar todavía para ver dónde está el dinero. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, los de Ábalos, las declaraciones que da y luego el día que, por ejemplo, va a su casa a la UCO, la pillan con una chica y luego dice que todo es mentira. Al final, también cómo choca eso, ¿no? Las declaraciones que da y luego las Mm. grabaciones, más luego lo que salió hasta la foto de la chica y todo, cuando Sí. fue a la UCO a su casa. Sí, yo de hecho, yo di la exclusiva de quién era la chica, porque Mm. allí a la chica la identificaron porque, como sabes, fue a pasar el perro, pero se llevó un pendrive que se supone que ahora le dijo un pendrive, un disco duro portátil, lo que fuera, le dijo que se lo llevara, ¿no? Entonces la UCO la paró y entonces la identificó. Apareció su teléfono, su nombre, y una fuente de otra historia me escribió y me dijo, esta chica es una antigua actriz porno, me dio su nombre artístico. Entonces la Mm. busqué y vi que había hecho un vídeo con Jordi, el famoso Jordi el niño polla. Sí, Y sí, ¿quién es? entonces publiqué, esa es exclusiva mía, publiqué con Carmen Lucas, mi compañera, publicamos que la chica que estaba allí había sido actriz porno amateur, que le llamaban la pija del porno y tal, que luego la había dejado y pues, por lo que sea, terminó con Ábalos. Entonces, no sé, Ábalos es un tipo, yo he coincidido con él en persona, he tenido un trato cordial porque en televisión incluso nos han puesto de pareja de debate y incluso yo lo he comentado con compañeros del programa y tal, que decíamos, oye, a ver, o está diciendo la verdad o está loco. No hay más opción, ¿no? Porque si a ti te ponen el punto de mira y tal, y tú sabes que has hecho algo, pues te apartas prudentemente, dices, oye, me preparo mi defensa, no hago declaraciones, pero él daba la cara, tendía a medios, iba a debates de televisión. Es decir, yo ya llega un momento que dudo. ¿Eh? Algo hay, desde luego, todo el tema de Jessica, cómo la colocan, eso está claro, puede ser una malversación, ya veremos, yo no tipifico delitos, sé lo que ocurrió y es que la colocaron, como han colocado a otras muchas personas políticos en distintas administraciones, pero el tema de las adjudicaciones de obras, que es lo más interesante, que es la nueva pieza separada que se abrió bajo secreto y que se levantó el secreto hace poco, eh, ahí todavía está por ver que efectivamente esos repartos de dinero se hicieron y que por lo tanto se habrían corrompido las mesas de adjudicación. Que eso no es fácil porque tienes que ir a DIF y una mesa de contratación donde hay técnicos y ahí está todo muy reglado, pues hay que corromperlo para darle la obra. Entonces, eso es lo que tiene que ver la UCO. Eso es lo que trata de ver la UCO si ha ocurrido o no ha ocurrido, más allá de lo que pasará en Navarra y en otros sitios y en algunas obras que eran previas a a la llegada de Sánchez al gobierno. Por lo tanto, estos días, de hecho, hoy que ha habido declaraciones y tal, las defensas están contentas, ¿eh? Aunque todos estemos bastante escandalizados por lo que está ocurriendo, las defensas están contentas, ¿eh? Esto te puede extrañar, pero lo ven bien, ¿eh? Los que están defendiendo a los acusados. También se habla. ¿Pedro Sánchez crees que sabía algo o no sabía nada? Bueno, el caso de Sánchez es que si no sabía nada, tampoco me vale. O sea, si Mm. sabías algo, tienes que estar fuera. Pero si no te has enterado de nada, es que tampoco sirves, ¿no? Ya. Y esto no es cualquiera. O sea, esto es una trama del Partido Socialista, porque es el secretario de organización del PSOE, que aunque no sepas lo que es, ya su nombre te lo dice. Secretario de organización del PSOE. Pero no uno, dos. Cae uno y al siguiente que pone también cae. Por lo tanto, como mínimo, invigilando. Y por otro lado, yo creo que Sánchez algo podía saber, pero tampoco los quería cabrear. Y por eso, pues los mantuvo de alguna forma, ¿no? Ábalos lo quitó del ministerio, pero lo dejó de diputado. Lo puso de diputado, estuvo y renovó en el 23. Y Santos fue promocionado incluso. Luego ya con el último informe sí apartaron a Santos, que al final terminó entrando en prisión. Pero yo creo que algo tenía que saber y si no sabía, pues era muy malo como gestor de recursos humanos y por lo tanto tampoco le sirve, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido, sea una cosa o sea la otra, justifica que haya un adelanto electoral, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene presupuestos, que es un gobierno en minoría, que no saca leyes, que está ahí en los minutos de la basura por el poder, ¿no? Sin un propósito. Entonces creo que hay una serie de cúmulos y una serie de hechos objetivos que indican que debería haber elecciones. Bueno, y aparte de eso, por ejemplo, con Santos Cerdán, tienes los testimonios de Zaida Cantera, de Adriana Lastra, que si lo del dinero pues no se puede probar, gente del mismo partido ya dice que por lo menos el comportamiento, no sé Mm, decir lo que no ha sido del todo ético, por sí. denominarlo de alguna forma.
Sí, el caso de Adriana Lastra también hay que tener en cuenta que estaba en una enorme batalla de poder contra Santos Cerdán, ¿eh? Por eso ahora levanta la mano, porque ella quería el puesto que tenía Santos. Y la gente que rodea a Santos habla fatal de Adriana Lastra. Pero claro, ahora ella puede sacar pecho y decir, claro, porque el que ha caído es Santos. Entonces, bueno, ponlo en cuarentena. Y en el caso de Zaida, es que cada vez que sale alguna historia, yo que coincido mucho con ella en televisión, le tengo cierto aprecio, siempre dice lo mismo, como que ella lo sabía, pero claro, no dijo nada en su momento. Internamente igual hizo algo, pero nada más, ¿no? Entonces, ahora es fácil decirlo. Yo publiqué en 2020, 2020, hace 5 años casi, porque era a finales del en octubre, que Ábalos y que Coldo se movían por hoteles de lujo y pagaba la cuenta con billetes de 500 Coldo. Pero lo publiqué, se puede leer y está ahí en la hemeroteca. Sí, sí. No, no, yo te podría decir, no, yo le dije a mi prima que estos dos, no, no, yo lo publiqué y tal. En este caso, eh, al menos, no sé, debieron seguir la disciplina del partido, tal, porque bueno, es fácil decir ahora yo lo sabía o yo tenía tal, pero hablar ahora es gratis. Esto hay que hablar cuando no es gratis. Claro, también te quería preguntar por Leire, la fontanera, entre comillas, del PSOE, Don Set, que coincides con Mm, él en Todo es sí, mentira. También, mm, ¿qué supone? También, ¿era la fontanera, no era la sí, fontanera? sí. Ella sí, Dolcet no es fontanero del PSOE, eso no es verdad. Porque yo a Dolcet lo conozco hace muchos años. Dolcet es un tipo al que él tiene, él tenía una empresa brutal, que era la primera empresa de videojuegos de teléfonos móviles, cuando esto no estaba tan desarrollado como ahora, que se llamaba CED, que llegó a cotizar en el Nasdaq en Estados Unidos. Una empresa Hostia. gordísima, que se asoció aquí al Grupo Planeta, que contrataron a Villarejo y Villarejo, pues en esa operación, le joden la empresa. Entonces, Dolcet, que es un tío con recursos, con conocimientos tecnológicos, con empleados y con dinero, pues empieza a hacer una investigación con su gente para buscar justicia o venganza, cada uno que le llame como quiera, ¿no? Entonces se hace con las grabaciones de Villarejo y ahí empieza a ver lo que hay. Y Dolcet se junta con todo aquel que considera que es víctima de Villarejo y en este caso del PP, de la etapa del PP. Entonces a Podemos le da unas cosas, a Puigdemont le da otras y al PSOE le da otras. Y ahí es donde conoce a Leire. Entonces Dolcet no está ahí para la fontanería del PSOE, Dolcet está para su causa. Y Leire es una tipa del PSOE que ha tenido un par de puestos bien remunerados en ENUSA y en Correos, es decir, algún patrón tendría o algún patrocinador para tener esos puestos bien pagados, que se la presenta a Dolcet una periodista que es Patricia López. Se habían conocido al principio en Twitter y tal, pero como Patricia López también ha hecho muchas cosas sobre Villarejo, se conocen, se la presenta a Dolcet y yo creo que Dolcet ve una oportunidad de, mira, esta persona está conectada con el PSOE, ahora que es el que gobierna, pues me puede venir bien. Entonces se ponen a hacer esos trabajos de fontanería. ¿Y por qué preguntan, por ejemplo, por Grinda? Eso no es el PSOE que quiere terminar con Grinda. Con el fiscal Grinda, Pepe Grinda, quiere acabar Dolcet, porque es el fiscal de su causa. Entonces, Dolcet no es un fontanero del PSOE. Leire sí. Y en el PSOE yo creo que cuando ella se acercó por allí y dijo, oye, que es que claro, si al PSOE le dices que los que están investigando a cargos del partido, resulta que dice que hay algunos que son guardias civiles corruptos, que están implicados en no sé qué, pues la escuchan, la escuchan. Entonces no sabemos hasta qué nivel llegaba, sí como mínimo que hubo una reunión con Santos Cerdán, en la que le contaron algunas cosas y le dieron una grabación, que yo ya la había publicado en ABC, por cierto, la grabación que le llevaron a Santos Cerdán. Entonces, bueno, yo creo que es un poco así. Ella sí es una fontanera y él no, aunque luego coincidieran en el camino. También lo que se pregunta mucha gente, ¿vas a picar también a más ministros todo lo que está sucediendo o crees que no? Bueno, lleva mucho tiempo sonando que en los próximos informes puede aparecer algo de Ángel Víctor Torres, política territorial, el canario, y de la balear Francina Armengol, que compró mascarillas a la trama y tal, actual presidenta del Congreso de los Diputados y por lo tanto tercera autoridad del Estado. Eso es lo que parece ser que puede aparecer algo, pero yo lo pondría en cuarentena hasta que lo veamos, porque no sabemos de qué alcance. Pero sí que les podría llegar. Y luego está el tema de la posible financiación del partido. Que ahí, yo según con quien hable, te dicen que sí, que seguro, que la UCO va a ir por ahí, y otros que no, que esto no era para el partido, sino que era para ellos, que no es una cuestión de partido. Entonces ahí yo quiero ser prudente y al final, claro, estoy acostumbrado a investigar y cuando lo descubro lo cuento.
de momento sería prudente tanto en el tema de la financiación como en el de la implicación o en qué va a aparecer tanto Armengol como Ángel Víctor Torres. Lo que sí que seguro es que va a haber nuevos informes de la UCO que van a ser potentes. Porque yo di una exclusiva y era que en el registro de Coldo, de Casa de Coldo en Alicante, Marina Polop, había 30.000 archivos entre grabaciones, documentos, fotografías, y en el informe último que vimos se basaba en 5 archivos. Cinco grabaciones muy potentes, pero 5. Entonces, hay material intervenido que va a nutrir futuros informes de la Guardia Civil y que, por lo tanto, yo creo que la causa va a escalar. Claro, ahora preguntando a ti, cuando investigas todas estas cosas, cuando ha tocado al PP, ha tocado al PP, cuando ha tocado al PSOE, ¿cómo es difícil hacer vuestra labor periodística teniendo en cuenta que me imagino, no sé si recibís alguna presión de algún tipo por parte de alguna persona? Sí, bueno, las presiones siempre están ahí. Te he de decir que, fíjate, es más complicado cuando señalas a empresas que a partidos. Los políticos estamos más acostumbrados y aunque estés todo medio tiene una línea editorial, la que sea, a veces centro-derecha, monárquico y tal, le pegas una hostia al PP y no pasa nada. Y cuando entran empresas es más difícil porque presionan mucho más. Las empresas levantan el teléfono enseguida y aprietan. Aprietan con anunciantes, con tu consejo de administración, con el tema de las empresas es más delicado porque siempre hay llamadas. Y luego no es ningún secreto decirte que, claro, si tú trabajas en el país es mucho más fácil darle una hostia a Feijóo que dársela a Sánchez, ¿no? Bueno, a veces tal, eso es una cosa que no está ni bien ni mal, es así, hay líneas editoriales. Entonces ir a favor de Ola es más fácil que no ir. A mí me gusta así, me gusta estar a la contra siempre, porque, pero en cualquier caso, si yo encuentro una información que lo he hecho muchas veces, que afecta al PP, estando en ABC, yo lo voy a poner encima de la mesa y voy a ir pagando con ello, sin la más mínima duda. Lo que ocurre es que también las fuentes se mueven, ¿no? Entonces, las fuentes, una fuente que tiene algo de Ayuso, no te busca a ti. Si tú la buscas a ella, no se fía, ¿no? Entonces es normal que esa fuente vaya a otro medio, ¿no? O una fuente que tiene algo ahora del gobierno, pues no se lo lleva al país, o no se lo lleva, ¿no? Pues a veces sí, ¿eh? No siempre es así, pero bueno, es un complicado equilibrio en el que tenemos que movernos. Y la última pregunta que te hago es respecto a la mujer de Pedro Sánchez y al hermano, que eso creo que sí que va a estar fácil demostrarlo, ¿no? Lo del hermano que al final Mm. con Gallardo, Sí. al final ¿en qué crees que va a quedar las dos cosas? El caso del hermano, yo creo que el puesto se hizo para él y lo enchufaron. Como ha pasado muchas veces en otras administraciones, pero este es el hermano del presidente del gobierno, por eso tiene esa relevancia. Entonces, los hechos están claros, lo que yo no tipifico el delito. Ya veremos si esto es una malversación, porque para el tráfico de influencias, que es el delito que también encajaría, hay que demostrarlo muy bien. El tráfico de influencias, al final hace falta la llamada, el correo, tal, en el que se dice, oye, tiene que ganar este porque es el hermano. En esa época, además, Gallardo, el imputado, el que intentó salvarse con ese aforamiento express, no era sanchista, pedrista, como dicen ellos, era de Susana Díaz. Pero bueno, puede que le hiciera gracia hacer un favor, ¿no? Entonces, yo creo que ese favor se hizo y que fue arbitrario, pero no sé si será delito. O sea, lo van a poder defender en los tribunales. Y en el caso de Begoña Gómez, también va a ser difícil, sobre todo muy complicado que la condenen a ella. Con lo que yo he visto hasta la fecha en la causa, es muy difícil que la condenen a ella. La parte más solvente de la investigación de Begoña Gómez es que su asistenta, a cargo de confianza que pusieron en Moncloa, pagada con sueldo público para atender las necesidades de la mujer del presidente, que todas las mujeres del presidente han tenido una, se dedicaba a trabajar en asuntos privados, que eso yo creo que no debe ser. Eso está acreditado ya. Yo no pago impuestos para que la persona que ayuda a Begoña Gómez se ponga a trabajar para la Complutense, porque Begoña Gómez tiene una cátedra extraordinaria en la Complutense. Mira, que contrate ella a una secretaría y le pague, ¿no? Ella tiene que llevarle aquello que tiene que ver con sus funciones de mujer del presidente del gobierno. Que tienes que ir a un acto porque eres la mujer del presidente del gobierno. Pero como no hay un estatuto de la primera dama, como hay en otros países, que está regulado, que tienen una asignación presupuestaria, pues también el tema del delito es complicado. Por eso en este caso tiene que ir hacia la malversación que afecta a ella, a Cristina, a la amiga de Begoña Gómez, y que puede afectar pues a Félix Bolaños, a la gente que controlaba la presidencia del gobierno, si eso ha podido ser una malversación.
Pero en cuanto a condenar a Begoña Gómez, eso es más difícil, eso es mucho más difícil porque ella podría haber sido beneficiaria de esa malversación, pero no como tal haberlo cometido ella, porque ni es la empleada ni es la empleadora, es solo la beneficiaria. Entonces es un tema jurídicamente complicado. Bueno, Javier, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias. Pues nada, que publicaré estos días algunas novedades interesantes de la causa que yo creo que os van a gustar respecto a las estrategias de qué va a hacer cada uno, cuáles van a ser los próximos movimientos de la presunta trama. Pues no te preocupes que te leeremos, así que muchas gracias y un abrazo. A ti, un abrazo.